tardes, hermanos, hermanas, todos los que están acá alrededor de este parque. Yo vengo de la Iglesia Católica, soy del grupo de Apóstoles de la Palabra de Jesús y María, que andamos predicando la palabra de Dios para aclarar ciertas dudas que tenemos nosotros como pueblo cristiano. Y esas dudas son la cantidad de predicadores que hay, que tienen iglesias, que sí son iglesias, pero anunciar la verdad es algo más importante que andar predicando cualquier cosa. Nosotros como católicos debemos saber que Jesús nos dejó una sola iglesia en San Mateo 16, 18 y 19, cuando dice: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del Hades jamás la podrán vencer. Entonces esa iglesia todavía existe, todavía existirá y va a existir hasta el último momento de la vida, hasta que venga nuestro Señor Jesús a recogernos. En el 19 dice: a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Y yo te doy las llaves del reino de los cielos quiere decir que aún no ha venido Jesús a traer esas llaves, a quitárselas a Pedro para dárselas a otra persona. Y el día que Él venga, está anunciado que va a ser el fin. Por eso esa iglesia dice: las puertas del Hades jamás la podrán vencer. Porque cuando ya Él diga que viene acá, es porque ya se llega el fin del mundo, el fin de todo el universo. Dice San Mateo 16, 18, se los voy a leer para que ustedes sepan en qué se basa la Iglesia Católica cuando dice que es una sola la Iglesia de Cristo. A veces por falta de conocimiento nosotros nos dejamos engañar, pero la Biblia es la que nos lleva al desengaño total de cualquier confusión, cualquier persona que nos quiera confundir. Dice San Mateo 16, 18: y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia está diciendo una sola, hermanos, una sola iglesia es la de Cristo, porque esas palabras de Él le dice Pedro en Hechos 2, 67, tú tienes palabras de vida eterna. San Juan 6, 67, tú tienes palabras de vida eterna. Entonces estas palabras que dice Jesús, las puertas del Hades jamás la podrán vencer, eso nos está diciendo que esa iglesia es para siempre, que nadie la va a vencer, ni aunque vengan gobiernos, potencias, vengamos nosotros como católicos dentro de la iglesia cometiendo errores. Ahí esa iglesia va a perdurar porque tú tienes palabras de vida eterna, le dice Pedro a Jesús. Y le da las llaves cuando dice: yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Anunciar la palabra de Dios no es solo decir la Biblia dice. Anunciar la palabra de Dios es leerla, interpretarla también, pero principalmente leerla cuando dice textualmente: a ti te doy las llaves del reino de los cielos. Está hablando textualmente Jesús. Son palabras que no se pueden cambiar, nunca las puede cambiar nadie. Y el que las cambia cuando dice que Jesús no dejó iglesia, ese está cometiendo un error, está engañando gente. Bueno, esa era una pequeña aclaración. Ahora hacemos una pequeña oración para poder entrar a explicar lo que es la confesión. Y esa iglesia es la de Cristo, tiene que tener principios, tiene que tener unas bases fundamentales para la salvación. Y las bases fundamentales para la salvación las encontramos también en la Escritura, soportada por esa iglesia que Cristo dejó en Pedro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tu amor, enciende en ellos ese fuego que necesitamos para reconocer tu iglesia, para reconocer tu palabra, para reconocerte a ti, Señor. Bendito seas por siempre y para siempre, por los siglos y de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Bueno, yo les traigo el mensaje hoy de la confesión. ¿Qué es la confesión? La confesión es ese mandato de Jesús que es una ley moral, donde nosotros presentamos un comportamiento ante Dios, y ese comportamiento no se lo podemos decir a Dios, porque en ninguna parte de la Escritura dice confiésense directamente con Dios o díganselo directamente a Dios. No, ese comportamiento lo vamos a declarar ante una persona, donde cuando Jesús le dijo: a ti te doy las llaves del reino de los cielos, lo que ates y desates quedará atado y desatado en el cielo. Esas personas, dice Jesús, los va nombrando poco a poco, les va enseñando a los apóstoles para que ellos desarrollen esa iglesia que lo encontramos allá en Hechos de los Apóstoles, que es el desarrollo de esa iglesia primitiva cuando comenzó a poner las bases fundamentales de la fe. Comenzando con San Marcos capítulo 1, versículo 4, podemos ver que así comenzó la iglesia de Cristo, el anuncio de la buena nueva. Dice San Marcos capítulo 1, versículo 4. Es así como Juan el Bautista empezó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. Si alguien ha leído la Biblia, podría pensar ahorita que Juan no era sacerdote, Juan no era Dios. Juan era un hombre, hijo de Zacarías y de Isabel, nacido 6 meses antes de Jesús, y él bautizaba confesando los pecados. O sea, el pueblo que tiene fe, que acepta la palabra de Dios, que busca la verdad, encuentra que hay que confesar los pecados, porque así se comenzó el anuncio de la buena nueva, la venida de Jesús. Esa es la buena nueva. Y más tarde Jesús los ordena para que confiesen pecados, ya con una ordenación sacerdotal. Llamamos una ordenación sacerdotal porque él dijo: hagan esto, y termina diciendo: esta es una alianza. Y la alianza de Abraham comenzó con un tratado de ¿cómo les digo? Un dar de Dios y un dar de nosotros como pueblo representados en Abraham. Ese tratado se llama alianza. Yo doy, dice Dios, y ustedes me dan a mí. Entonces, comenzando ya eso, vemos que se comenzó el anuncio de la buena nueva, el anuncio de Jesús, que va a venir Jesús, con el bautismo, confesando los pecados. Y si nosotros como cristianos católicos no confesamos los pecados, estaríamos en un gran error, porque nosotros somos de la iglesia verdadera de Cristo, y Cristo dijo que teníamos que confesar pecados. Tenemos un ejemplo de esto en San Mateo capítulo 8, donde llega un leproso a pedirle a Jesús que lo sane. Sí, ciertamente Jesús lo sana, pero en recompensa, en acción de gracias porque lo ha sanado, él tiene que ir a hacer una declaración a los sacerdotes judíos, porque en ese tiempo no habían sacerdotes ordenados por Jesús con la nueva alianza. Entonces Jesús los manda a donde los sacerdotes judíos y le dice al leproso que tiene que hacerles una declaración. Esa declaración es lo que llamamos confesión. Porque si vemos la enseñanza judía comenzó así también. Es que Dios instituyó, le dio orden a Moisés de instituir un sacerdocio
arónico, luego levítico y ordena la confesión de pecados y ofrecer un sacrificio por ese perdón de pecados. Entonces le dice Jesús al leproso, dice así en San Mateo capítulo 8 versículo 1, Jesús pues bajó del monte y empezaron a seguirlo muchedumbres. Cuando Jesús sube al monte, está diciendo, Jesús viene del cielo, y cuando él va a orar a ese monte está simbolizando el cielo, sube. Entonces al bajar, dice, se le acerca este hombre, un leproso, se acerca, se arrodilló delante de él y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Solo vemos con qué humildad este leproso, este enfermo, no le dijo a Jesús, sáname, sino le dice, si tú quieres. Esa es la humildad que pide Dios a nosotros cuando autoriza el sacerdocio para la confesión, que no es fácil para nosotros como pecadores ir a decir a una persona, hice esto, hice el otro. Entonces esa humildad que ahí tenía ese señor leproso, le dice, si tú quieres, puedes limpiarlo. Luego vemos dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, lo tocó y le dijo, quiero, queda limpio. Al momento, dice, quedó limpio de la lepra. Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie, pero ve a mostrarte al sacerdote y ofrece la ofrenda ordenada por la ley de Moisés, pues tú tienes que hacerles una declaración. ¿A quién? ¿A Jesús? No, al sacerdote. Por eso podemos ver que la confesión es tan necesaria en la tierra, porque Dios, cuando lleguemos allá, Él ya sabía todo lo que íbamos a hacer en esta tierra. Por eso dijo, sean santos, pero al mismo tiempo dice, tienen a los sacerdotes para que se limpien. Entonces, esa humildad del ser humano ante Dios, esa humillación, dice, será ensalzada en el tiempo postrero, en el tiempo de entregar el alma, o sea, cuando morimos. Cuando ya muramos, vamos a entregar el alma a Dios, pero allá Dios no nos perdona los pecados. Perdona los pecados acá por medio de una persona que se llama sacerdote ministerial. Es un ministerio. Dice San Pablo, somos los embajadores de Cristo, son los representantes de Dios, dice también la palabra de Dios en la tierra, dice en Hebreos 5, ¿no? Entonces nosotros debemos acercarnos a esa iglesia, a esa donde dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Una sola iglesia tiene Dios. Entonces esa iglesia tiene ese punto que la identificamos por la confesión, por los sacerdotes, que cada ordenación sacerdotal tiene un principio. Los sacerdotes no se nombran ellos solos, sino tienen un principio y una imposición de manos, que son temas que se pueden ir viendo para ver por qué la iglesia católica es la única iglesia de Cristo. Y dice también que hay que ofrecerles una declaración. Esa declaración, si nosotros no la hacemos, ya podemos ser católicos, ya podemos andar diciendo que somos cristianos católicos, porque el verdadero cristiano es el católico, pero tenemos que, si no hacemos esto, entonces no hay salvación, no hay posibilidades de que nosotros digamos, si yo muero ahorita voy al cielo, porque todos los días pecamos. Mentiroso aquel que diga que no tiene pecado. Todos los días tenemos que tener ese temor a Dios, no miedo, sino un temor, una obediencia. Temor es obedecer a Dios. Si nosotros decimos, no, es que yo no le tengo miedo a Dios, miedo es una cosa, miedo se le tiene a la autoridad, pero a Dios se le tiene temor, y ese temor se refleja en el amor a Dios, en la obediencia.
encontramos también que en el tiempo de los judíos había que presentarse a un sacerdote. Dice Levíticos 5:5, que lo va a repetir con lo mismo que estaba haciendo Juan Bautista, que hay que confesar los pecados, y acá no podemos ver que se presenta un cordero para expiación de ese pecado. No es solo decir ya me confesé, no es solo decir yo creo en Dios. Hay que cumplir con lo que Dios pide. Y Dios pide al pueblo judío una confesión y pide una ofrenda. Esa ofrenda Él especifica cuál va a ser. Y aquí dice, aquí está la confesión con la ofrenda. Dice, en todos estos casos, el que comete el delito confesará primero su pecado. Hay que confesar antes de dar gracias a Dios, antes de darle esa ofrenda que pide Dios. Dios pide una ofrenda, y para eso enseñó al pueblo judío qué era lo que iba a hacer para la expiación de pecados. Y continúa diciendo, luego como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra. A Yahvé va a ofrecer eso, no se lo va a ofrecer al sacerdote, pero el sacerdote va a recibir eso y va a hacer la expiación, va a hacer, en vez de Dios, va a dar la voz de que ha sido expiado. ¿Por qué? Porque ese cordero, esa oveja, esa cabra, tenía que tener un año, no tenía que tener ningún defecto, tenía que llevarla de corazón usted, comerse esa comida. Durante 3 días, durante 2 días se tenía que comer esa comida. Si le sobraba la tenía que quemar, no la podía tirar a la tierra o a la basura, no se la podía comer, porque si se la comía ya estaba en pecado otra vez. Esas son las reglas de Dios para entrenar a un pueblo, para que en estos tiempos creamos en Él. Pero vino Jesús y ni ellos mismos creyeron. Y en estos tiempos de ahorita estamos en lo mismo, creemos cualquier cosa que nos dicen, no buscamos lo que realmente Dios pide en nuestra vida para la salvación. Porque todo esto son pasos de salvación, la iglesia, la confesión, son pasos que tenemos que llevar a cabo nosotros como ovejas de Cristo, como siervos de Cristo, porque el siervo es el que obedece, para llegar a la salvación. Y dice siempre en el 6. Y él dice, y el sacerdote hará la expiación por dicho pecado y persona. Vemos que es el sacerdote. La Biblia, las escrituras habla del sacerdote, no habla de que yo directamente con Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos conoce a diario, dice en Romanos 1:19, por ahí dice que Dios nos mira desde allá arriba, está viendo nuestros pecados desde allá arriba. Entonces yo no le puedo decir, Señor, yo me confieso ante ti hoy y perdóname. Yo le puedo pedir perdón a Dios de boca y de corazón, pero no soy limpio de pecado. Eso quiere decir que yo me siento contrito por haber pecado cuando yo le digo, Señor, perdóname por lo que hice. Pero lo correcto, la ley de Dios es ir donde el sacerdote, y el sacerdote está en una sola iglesia. No hay otra iglesia donde hayan confesiones, donde hayan sacerdotes autorizados desde el inicio. No hay ni una otra iglesia. Podrán haber personas que se llaman sacerdotes, sí. Podrán haber personas que se vistan con ese traje de sacerdote, sí. Pero autorizadas espiritualmente solo están en una sola iglesia, y esa sola iglesia se llama la Iglesia Católica. Si vemos a Levíticos 16:32, podemos seguir viendo aún ahorita en el Antiguo Testamento. Dice Levíticos 16:32.
Dice, el sacerdote, el que haya ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación. Se vestirá con las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará el rito de expiación por el santuario sagrado, que es la iglesia, el altar, la mesa del altar, por la tienda del encuentro. Perdón, ahorita no puedo, no lo puedo hacer, estoy grabando. ¿Tú crees que puedes predicar una palabra de Dios así como estás? Perdón, que estoy grabando. Tú eres una basura. Estoy grabando, perdón. Una basura. Estoy grabando. Dice, la tienda de las citas y el altar. Hará también por los sacerdotes y por toda la comunidad del pueblo. Esta será para ustedes una ley perpetua. Una vez al año harán el rito. Así que es el sacerdote que vestirá las vestiduras sagradas, pero para eso tenemos que tener un conocimiento teológico, conocer las escrituras, quiero decir, porque si no conocemos las escrituras, podemos ver a cualquier persona vestido y llamarlo que es sacerdote. No, el sacerdote va a estar con la imposición de manos, tiene que haber alguien que lo unja, que le unte el aceite de unción, así como Dios mandó al profeta a consagrar al rey David, le ungió con aceite, así el sacerdote va a ser ungido, pero eso es a base de conocimiento, a base de saber que Cristo dejó una sola iglesia, no dejó muchas iglesias. Todo eso viene a traernos a nosotros la salvación. La salvación, dice la palabra de Dios, no está porque yo diga Señor, Señor, no. La salvación está porque yo obedezca a Dios sus mandatos. Y nos vamos a Hebreos 5:1 o Hebreos 7:12 también. En Hebreos 7:12 vemos ese cambio de sacerdocio para saber ahora que los sacerdotes, que Cristo tiene sacerdotes. Tiene sus propios sacerdotes. Sacerdote, el Padre del sacramento. Después. Dice así, Hebreos 7:11, dice, desde el 11 lo voy a leer. Así pues, el sacerdocio de los levíticos, que es el fundamento de la iglesia, de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente cambia la ley también. Necesariamente la ley también ha de cambiar. Se cambia el sacerdocio, no se elimina. Si ustedes han escuchado decir que el sacerdocio está eliminado después de que vino Jesús, no, porque Él nos dio 12 apóstoles para que dirigieran su iglesia, y esos 12 apóstoles estaban siendo los nuevos sacerdotes. No sumos sacerdotes, sino sacerdotes. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote quedó instituido Jesús como sumo sacerdote, el único que está dirigiendo desde el cielo. Eso lo dice siempre, lo dice en Hebreos 5:5, que Él es el único sumo sacerdote. ¿Qué eliminó Dios? Parte de la ley, de la ley del sacrificio. Fue eliminado el sacrificio, fue eliminado el sumo sacerdote, pero queda Jesús como sumo sacerdote y Jesús como cordero para expiación de pecados. Por eso la Iglesia Católica habla de la Eucaristía, la fracción del pan, cuando Jesús dice, este es el pan bajado del cielo. Yo soy el pan bajado del cielo, dice Jesús. Y más tarde dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. Entonces ese cordero se cambia, ese es el cambio de ley que dice aquí. Ahora vemos que en Hebreos 5:1 en adelante, Jesús instituye
que el nuevo sacerdocio, dice, todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, lo representa en las cosas de Dios, por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Y nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios, como lo fue Aarón, dice. Entonces, el sacerdote dice en el Nuevo Testamento, que es Hebreos, es del Nuevo Testamento, dice que nos va a representar en las cosas de Dios. Es el que va a ofrecer los sacrificios por el pecado. Ese que dice, hagan esto en memoria mía, en San Lucas dice, y dice, en San Juan 6 dice, el que coma de este pan vivirá para siempre. Ese es el nuevo cordero, ese es el cambio de la ley, ese es el cambio de sacerdocio. De sacerdocio no cambia a Jesús de Levítico al de Melquisedec. Y él es sacerdote eterno a semejanza de Melquisedec. Y si nosotros no creemos esto, es porque no hemos leído. Por eso, cuando le hacen la pregunta a Jesús, que si se podía dejar a la esposa por otra, cambiarla por otra, Jesús les dice, no han leído. Porque al no leer, cualquiera nos engaña. Cualquiera viene a decirnos, ustedes ya están salvos. Cualquiera nos puede decir, ustedes no necesitan iglesia. Cualquiera viene a decir, los sacerdotes no son de Dios. Jesús no dejó sacerdotes. Entonces, pero porque no tenemos el conocimiento, nos hace falta el conocimiento, nos hace falta dedicar tiempo a la lectura de la palabra para no dejarnos engañar, porque falsos predicadores hay muchos, falsas iglesias hay muchas, falsas ideologías, hasta las ideologías del mundo nos llevan ahora a apartarnos de Dios. Entonces nosotros tenemos que prepararnos en eso, ¿no? Saber que si yo me aparto de la iglesia por falta de conocimiento, yo voy a tener un juicio. Y ese juicio de solo Dios con uno, cuando ya uno ya está dando cuentas allá, es que podrá saber si se salva o no se salva. Nadie le puede decir a otro, estás condenado, porque condenado le está diciendo, o ya estás en el infierno, porque nadie sabe, solo Dios y la persona sabe, porque la misericordia de Dios es inmensa, no tiene límite. Dios dice, si me rechazan, yo lo rechazo. Si no me defienden, dice, ante los hombres, yo no los voy a defender. Pero dice, si son infieles, yo seré fiel. Eso está diciendo Dios cuando dice eso, que Él es fiel, Él no va a fallar, porque en el momento que usted diga, me arrepiento de lo que he hecho, Señor, perdóname, ya puede ser en el acto de muerte, y Dios es fiel y lo perdona. Pero no podemos esperarnos a ese momento, porque en ese momento es cuando las tentaciones, cuando el tentador está sobre uno y puede fallar al tomar esa última decisión. Por eso es que es necesario, por eso Jesús vino a dejarnos el anuncio de la nueva salvación, de la nueva forma de salvación. La buena nueva, dice, por eso dice la buena nueva, porque está cambiando un sistema de salvación que no salvaba a nadie, para traer la definitiva, la que realmente salva si usted sigue la palabra de Dios. Si usted busca aprender, si usted no se deja engañar. Dice en Hechos de los Apóstoles 19:18, que toda persona que no confiesa sus pecados, sea católico de palabra o sea católico de verdad, de que sirve en la iglesia, que va a la iglesia, que va a la misa los domingos, y no confiesa los pecados, no ha aceptado la fe todavía, porque en el mundo hay muchas personas que no buscan la iglesia. Y en el mundo
de los católicos también tenemos unas personas que van a la iglesia y no se casan, no se confiesan, no comulgan por no casarse, por no arreglar su vida en este mundo que la tienen desordenada. Entonces, esas personas, dice, no han aceptado la fe, dice Hechos de los Apóstoles 19:18. Dice, muchos de los que habían aceptado la fe venían a confesar y a exponer todo lo que antes habían hecho. Ese desorden de la vida, ese apartarse de Dios, solo se puede acercar usted confesando los pecados. Aquí dice que los que aceptan la fe realmente confiesan sus pecados, no importa si es católico, no importa si usted es cualquier otra persona espiritualmente, usted tiene que ir a confesar los pecados a donde Dios mandó. Y por eso aquel pueblo de Israel que estaba tan dividido en 6 sectas, era poquito, pero para un pueblo tan pequeño y tan reducido que estaba encerrado en una muralla material, se había dividido en 6 grupos. Pero esas personas adoraban a Dios, llevaban a ese cordero de adoración allí al templo, aún estando divididos. Y nosotros ahora no, porque por eso se llama sectarismo, porque hay muchas iglesias, pero no adoran a Dios entregando ese cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es Jesús. Comiéndose ese cordero que está, dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo. No dijo yo soy Jesús, no, yo soy el pan vivo bajado del cielo. Quiere decir que ese cordero que usted se va a comer va a ser un pan, pero no cualquier pan, porque pan como yo en la cafetería, pan como de las groceries, ahí hay pan también que venden, pero ese pan está hecho por sacerdotes. Dice, hará la expiación el sacerdote y presentará el cordero a Dios. ¿Cómo lo presentaba el pueblo judío? Sacando la sangre y rociándola en el altar y rociándole parte de la sangre al ofrendor, al que ofrecía el cordero de expiación. Así nosotros como católicos tenemos que entender que si no los comemos ese cuerpo de Cristo que está en el pan, que lo consagran los sacerdotes con sus palabras que Cristo les dejó, dice Hechos 20:28, enséñenle, Hechos 28:20, Mateo 28:20 dice unas frases al final que nos encierra todo lo que Jesús había enseñado a los apóstoles. Dice así: y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Eso es lo que hace esa iglesia eterna. Esa iglesia, puede decir los gobiernos, las potencias, como les dije, está destruida, pero jamás la van a destruir, porque esa iglesia la apoya Cristo. Cristo está gobernando esa iglesia desde el cielo. Dice en San Lucas 22:31, mira, Pedro, que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, dice, no dice el diablo cuando los ataque los va a destruir. No, dice, yo he rogado por ti para que cuando tú vuelvas controles a tus hermanos, los guíes, los orientes a no salirse de la iglesia. Pero nosotros estamos perdidos en este tiempo por falta de predicación, por falta de que salgamos a la calle a hablar de Dios, hablar de la verdadera iglesia de Cristo. Y es por esa razón que ahora nos vamos a cualquier lado a adorar. Dice, se va a adorar en el templo, dice. No se va a adorar en cualquier otro lugar. Dice, le enseñó Dios al pueblo judío. Así nosotros, dijo Jesús, mis corderos lo gobernará Pedro. Y ese gobernar Pedro es que hay que confesar los pecados. Y como estamos hablando de la confesión, veamos el mandato de que cuando Jesús mandó a confesar pecados, que solo los sacerdotes lo pueden hacer. Dice San Juan
dice así. Esta es la orden de Dios, que debemos confesar los pecados. Esta es la orden de Dios, que debemos creer en esos sacerdotes. Porque dice, por eso en Levítico le muestra al pueblo que los que van a gobernar su iglesia se llaman sacerdotes. Y por eso en Hebreos 5:1 en adelante dice, los sacerdotes se encargarán de las cosas de Dios. Dice así en San Juan 20:21. Jesús les volvió a decir, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se les retengan les serán retenidos. Entonces nadie puede decir que solo Dios perdona los pecados, porque si usted cree que Jesús es Dios, Jesús está diciendo al que ustedes le perdonen los pecados. No porque Él no tenga poder de perdonar pecados desde allá donde está en el cielo, porque Él está aquí en medio de ustedes ahorita. Él mira todos los pensamientos, Él mira todo lo que hacemos nosotros a diario. Pero Él quiso que nosotros nos humillemos, seamos como el leproso que tuvo la dignidad de decirle, Señor, si tú quieres, tuvo ese amor a Él, si tú quieres, Señor. No le dijo, sáname, Señor, porque yo sé que tú eres el Todopoderoso. No, le dijo, si tú quieres, puedes sanarme. Así quiere Dios que nosotros nos presentemos ante esas personas que visten el traje sagrado de Levíticos 16:32, que dice que los sacerdotes visten el traje sagrado de su Padre. Y ese traje sagrado de su Padre es una túnica. Y esa túnica la vistió Jesús. Esa túnica que es sagrada la vistió Jesús, y por eso los sacerdotes siguen ahora vestidos con esa túnica. Pero tienen que tener una unción, una consagración para poder ser sacerdotes. No es que solo van a decir yo ya mañana yo quiero ser sacerdote y ya me nombro sacerdote y fundo mi iglesia. No, dice que la iglesia es una sola. Así como dice Efesios 4:4, y le doy término a esto con Efesios 4:4, dice Efesios 4:4, dice que un solo bautismo. No hay más bautismo. Aquella persona que se vuelve a bautizar habiendo sido bautizado en su niñez, o no importa qué edad, pero renuncia a su primer bautismo, ya cometió pecado. Dice Efesios 4:4. Un solo cuerpo, que es la iglesia, ¿no? Un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, lo penetra todo y está en todo. Ese es el sello que debemos de conocer nosotros para no salirnos de la iglesia. No hay otro bautismo. Si hay otra iglesia que lo está bautizando, ya lo metió en pecado. Aparte de que ya cometió el pecado usted de irse de la verdadera iglesia de Cristo, porque dice San Juan 8:31, dice Jesús a los judíos, aquel que me ha aceptado tiene que permanecer en mí para que sea verdaderamente discípulo. Y Jesús nombró a Pedro antes de irse al cielo, lo nombró a Pedro encargado de esa iglesia, y no ha venido a quitarlo de allí para que nosotros busquemos a otro en otra iglesia. Así que el llamado es a regresar como el hijo pródigo, que se vio que había fallado y regresó a la casa de su padre. Que Dios les bendiga. Buenas noches.